7:35. Bueno, nosotros continuamos con esta transmisión especial por Fiestas Patrias. Y bueno, tenemos ahora de invitado nada menos que al presidente del Consejo de Ministros, el señor Juan Jiménez, a quien damos la bienvenida y agradecemos su visita a nuestro estudio. Lo hemos robado unos minutitos antes para que vaya ahí al desfile, a la Avenida Brasil. Estamos yendo para allá, sí. Sí, bueno, hemos visto por ahí que el propio presidente de la República, antes de ingresar al Palacio de Gobierno, conversó con los periodistas y advirtió que efectivamente su mensaje había sido un poco corto, que no había mucho tiempo y que luego sus ministros se iban a encargar de ahondar un poco en los detalles de lo que se viene para el próximo año. Así que imaginamos que por eso su presencia esta mañana. No, en general están saliendo todos los ministros a informar a los medios, a la opinión pública sobre los avances y las proyecciones de acciones futuras. Creo que es importante que, digamos, en este periodo que se inaugura durante el tercer año, exista una mayor visibilidad de los ministros y de la gestión de gobierno. ¿Eso va a ser un cambio? Ese es un cambio importante, creo yo, para poder generar una mayor conexión con la ciudadanía. Uno de los errores, digamos, que tenemos que reconocer es que comunicamos poco y creo que eso va a cambiar. Es necesario que la población sepa las obras que está haciendo el gobierno, que son muy importantes. Estamos invirtiendo más que ningún otro gobierno en la historia. Y eso tiene que verse también a nivel de opinión pública, para que la gente sepa en qué se gastan sus impuestos, en qué el gobierno está invirtiendo para mejorar la infraestructura del país, para mejorar la agenda social. En fin, es un tema muy importante la comunicación y es un vuelco que vamos a dar. Un tema central en el que pasó un poco lo hizo de pasada el presidente en su mensaje, quizá por el tiempo, es el tema de seguridad ciudadana. De hecho, ayer se publicó en El Peruano un dispositivo legal que remitía a su vez a un documento a través de la web, ahí lo estuvimos revisando, pero ese documento, que tiene más de 100 páginas, 120 y tantas creo, en realidad sobre acciones concretas no tenía tanto. De las 120 yo creo que si tiene 15 o 20 páginas bueno, eso depende de acciones concretas. Del ojo con que quieras mirar. Así es. Yo quisiera saber, para el público sobre todo, ¿cuáles son las acciones concretas que se plantean este año en cuanto a un cambio en la política de seguridad ciudadana? Bueno, lo primero es que se está planteando una estrategia integral. Hemos partido por la reformulación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El día de hoy participan 10 ministerios, preside esto el presidente del Consejo de Ministros, lo que implica que se está buscando una estrategia integral, es decir, abordar no solamente el tema desde el lado policial, sino de una perspectiva preventiva. Vamos a ver una serie de acciones que se están formulando, están en el plan, todas ellas, que tú acabas de comentar. Y los anuncios que ha hecho el presidente el día de ayer complementan esto de manera importante. Hemos estado dialogando con todas las fuerzas políticas en las últimas semanas para poder, y también fuerzas sociales, inclusive los medios de prensa, para poder articular una estrategia que involucre a todos. La seguridad ciudadana no solamente es un tema policial, es un tema que en el cual tenemos que integrar a muchas agencias y muchas entidades. Por ejemplo, el Poder Judicial es importantísimo, ¿no? Clave. Nosotros hemos visto Ministerio acá Público, clave, muchísimos casos en que la policía hizo su trabajo, pero después... Sin duda alguna. Entonces, pero ¿cómo se puede ayudar desde el Ejecutivo, porque ustedes son el Ejecutivo, desde el Ejecutivo a reformar los problemas que existen en esas otras instituciones? Bueno, estamos con dos leyes importantes que yo quisiera resaltar. La ley de crimen organizado, que genera una serie de mecanismos y procedimientos desde el ámbito del Ministerio Público, Policía y Poder Judicial, en figuras nuevas como el agente encubierto, entregas vigiladas, mucha labor de inteligencia, pero que tiene que tener autorización judicial. Claro. Entonces, sin jueces que no sean proactivos en poder dar las autorizaciones a tiempo. Por ejemplo, si el día viernes a las 6 de la tarde a un narcotraficante es detenido, y queremos en este momento verificar en sus llamadas telefónicas quiénes forman parte de su red inmediata a través de las últimas llamadas, por ejemplo. Bueno, en el esquema que hemos tenido hasta hace poco tendríamos que esperar hasta el día lunes que la empresa operadora, luego de una orden judicial, ¿no es cierto?, pueda entregar la información, porque los señores trabajan hasta las 5 de la tarde. ¿Así se hizo con Nancy Obregón, por ejemplo? Así se está haciendo en todos los casos hoy el día de hoy, en donde se involucran crímenes y donde se involucran, digamos, la necesidad de saber qué pasó en esas comunicaciones últimas. Ya desde el año pasado emitimos una ley que permitía el acceso directo. Estamos en este momento ya afinando las plataformas tecnológicas que permitan que se pueda ingresar rápidamente y funciona esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta es una herramienta muy poderosa. La vimos en el caso colombiano, por ejemplo. Para captura, ¿no? Es para captura y desarticulación de organizaciones criminales. Claro, para captura, pero el problema que yo le decía del Poder Judicial, no, o sea, cuando los juzgan. Eso es un elemento que está vinculado a la reforma del Código Procesal Penal.
En este momento el gobierno ha decidido hacer una evaluación integral de los avances. Se acaba de aprobar por el Congreso a iniciativa del Poder Ejecutivo una iniciativa muy importante que reforma el Código Procesal justamente para darle mayor eficacia a la tarea de investigación por parte del Ministerio Público. Hoy día, en el nuevo modelo, el fiscal tiene que probar, antes de que esto pase al Poder Judicial, la comisión de los delitos para la sanción. El juez solamente va a sancionar, yo no voy a investigar como el día de hoy lo hacía. Y eso es un cambio importante, pero también estamos viendo que la Fiscalía, digamos, no está sosteniendo bien sus casos en muchos lugares del país y los casos se caen. Claro, porque y los criminales tienen en este momento mayores garantías, ¿no? Ese cambio requiere una capacitación sin duda de alguna. Nuestros fiscales, Sin porque duda imagínense alguna. la cantidad de fiscales que no han sido entrenados para esta Y nueva también tarea. policía. ¿No? Y policía. Y en ese sentido, las comisarías, ¿no? Porque, digamos, la primera autoridad a la que recurre el ciudadano es a su comisario, a su policía que está en la comisaría, ¿no es cierto? Y es ahí donde empiezan las quejas, y donde también empieza el tema de la corrupción y donde empieza la sensación de la ciudadanía que no hay autoridad. Sí. ¿Qué se va a hacer ahí? Ahí hay un cambio importante también. Tenemos que hacer comisarías amigables. La estrategia del ministro Pedraza está enfocada en ello. Estamos viendo que tenemos que además interconectarlas y hacer que exista un trato amable al ciudadano. ¿Y va a haber sanción? No podemos tener esa sanción. Bueno, hemos cambiado todo el esquema disciplinario en la policía a través de la reforma en diciembre del año pasado. Esto implica una inspectoría fortalecida, potenciada, un tribunal disciplinario conformado por civiles. Aquí no hay otorongos en el ámbito policial. Y lo que se está buscando rápidamente además es que el Poder Judicial conecte con nosotros, porque un policía que es destituido por corrupción no puede reingresar. Y esos casos tenemos varios, ¿no? Claro, porque ahí es donde tenemos varios casos de eso, no lamentablemente. Los atienden, no tenemos plata para usar el patrullero, señor regrese más tarde, hoy no y los casos de más graves de extorsión y de delincuencia, sin duda alguna, de malos policías que como usted dice han sido repuestos por el Poder Judicial, claro, ¿no? El presidente ha planteado además ahora un sistema de inteligencia y contrainteligencia para detectar a los policías corruptos, y creo que esa es una idea muy interesante. Se está trabajando mucho en la labor de inteligencia. Es una labor silenciosa sin duda alguna, lamentablemente no se pueden comunicar algunas cosas, pero el presidente lo ha anunciado ayer, me parece importante. Lo segundo es la creación de las unidades de élite en materia de investigación criminal, justamente a partir de la ley de crimen organizado. Y los centros de comando en tecnología y en inteligencia, que va a permitir también utilizar las nuevas herramientas y oportunidades que tenemos en el marco legal en operaciones y en procesos que la policía va a repotenciar. Creo que estos son anuncios bien interesantes que le van a dar un giro. No hubo porque Federico, perdona que te interrumpa. Nosotros tenemos que encontrar un mecanismo inteligente, lo que se puede llamar, digamos, la flagrancia inteligente, ¿no? Normalmente lo que ocurre cuando a veces agarran a un carterista es, agarran al carterista, lo llevan a la policía, va al fiscal, lo sueltan. No pasa nada. Pero hay toda una organización atrás de eso, porque el carterista lleva esto a un receptador, a quien compra los bienes robados, y hay toda una organización criminal. Entonces la flagrancia inteligente plantea que en lugar de ubicar a la persona individual, encontremos a toda la organización. Y en esa perspectiva, estos centros de comando y estos cuerpos de élite que anunció el presidente van a trabajar en una perspectiva distinta de crimen. Por eso que ha planteado que la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAT, porque toda esta gente que recepta, que finalmente compra los bienes robados, está lavando dinero. Y esto es lo que tenemos que hacer. Al Capone no cayó por criminal, digamos, sino por tema de tributario. No. Y la nueva ley de lavado de activos que promulgamos el año pasado es una ley muy importante. La Fiscalía va a incorporarse con una unidad especializada de lavado de activos que no tiene el día de hoy. Eso está subsumido en la Fiscalía de Crimen Organizado. Y a través de esta nueva unidad que cuenta con financiamiento del Poder Ejecutivo, vamos a poder dar golpes importantes. El lavado de activos es el delito más importante el día de hoy para atrapar a las organizaciones criminales. Ahora, yo le quería preguntar sobre, no escuché o no me pareció escuchar en el mensaje una vinculación entre alguna pretensión de reforma penal con respecto a la seguridad ciudadana. Es decir, estamos manteniendo más o menos el mismo esquema de proporcionalidad de las distintas penas para los distintos delitos, y sabemos que ahí también hay un desorden que, claro, le toca al Congreso, pero el Ejecutivo puede tener iniciativa ahí también. También ha sido aprobada en el Congreso una ley muy importante de reforma del Código Procesal y Código Penal en algunos artículos. Ahí está la iniciativa nuestra, por ejemplo, de hacer que las 3 faltas se conviertan ya en delito. Eso sí, pero eso ya estaba, digamos, antes del mensaje, ¿no? Sí, por eso, pero está en la ley que va a salir promulgada, y creo que es muy importante. Si estamos avanzando ahí en contra de la impunidad,
porque lastimosamente tenemos digamos, una amenaza permanente a las familias peruanas con este tipo de robos, ¿no? Un asunto importante del presidente del día de ayer también, yo quisiera resaltarlo, siguiendo en la perspectiva de seguridad, es el tema carcelario, ¿no? Los penales que quieren construir. Iniciamos el gobierno con 48.000 internos. El día de hoy tenemos 20.000 presos más. La política penitenciaria... O sea, hay 68.000 actualmente. La política penitenciaria del gobierno está enfocada en proteger a las familias y no hacer que los delincuentes salgan de la cárcel. Y ahí sí nos diferenciamos claramente del gobierno anterior. Y lo que evidentemente tenemos que hacer es construir más cárceles. ¿Tienen fechas ya para los próximos penales que se van a construir? Se han inaugurado varios en Juancurú, en Tarapoto, en todo el oriente peruano. Al fin de este año tendrá penales absolutamente repotenciados y nuevos. Chincha el próximo año, Cerro de Pasco el próximo año. Y luego vamos a iniciar lo que estamos llamando las megacárceles, que son centros penitenciarios para más de 3.000 personas. Claro. ¿Eso a través de licitaciones, de concursos, de concesiones? No, son a través de licitaciones, son cárceles públicas, cárceles administradas por el Estado, pero la nueva técnica que se ha planteado es usar mucha tecnología, porque con tecnología podemos reducir muchos costos. Claro. Entonces, por eso estamos haciendo penales para 3.000 personas y no penales para... Así es, eso forma parte de una iniciativa privada que sí va a salir, se va a concesionar el servicio de telefonía. Perfecto. Para poder, y además que sin costo alguno al Estado, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, realmente esperemos que se produzcan todos. Vemos que sí hay una idea, digamos, de cuáles son los problemas básicos del país para atacar. No, yo te diría más que idea, estamos gobernando el país, buscando la gobernanza, buscando la eficacia en el gobierno. Ya te digo, estamos haciendo las inversiones más grandes del país, parece que los grupos de oposición probablemente no lo conozcan, ya vamos a dar toda la información. Queremos verlo pronto. Felicitamos que ahora, digamos, quieran cambiar el tema de la comunicación, lo vamos a tener seguramente más seguido por aquí y vamos a poder hablar de muchos otros temas. Punto por punto. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Igualmente. Felices fiestas también. Son las 7.